Voy a compartir un mensaje que hemos hecho en San Boi, porque empezamos una serie sobre el Éxodo, que me atrevo a animaros a seguir si podéis hacerlo, porque como está todo colgado en YouTube, pues igual para hacer un devocional o para en casa verlo juntos, son los primeros 14 capítulos de Éxodo. A mí me tocó el primero y quisiera compartirlo. Y no porque sea más fácil compartir algo que ya has preparado, que también, sino porque me parece que el tema es un tema muy importante para ti y para mí. La semana pasada estábamos viendo el telediario. Yo siempre veo el telediario, supongo que muchos aquí también, pero acabé con una angustia el telediario que tuve que apagar la tele. Yo no sé si te ha pasado alguna vez esto, pero es que entre los incendios y los diluvios y Afganistán y la pandemia, y luego al final te empiezan a decir que no sé quién ha matado a no sé cuántos. Siempre cogen los casos ya más pequeños, ¿no? O sea, parecía el fin del mundo, ¿no? Y a lo mejor hay gente que lo debe pensar, que esto es el fin del mundo. Yo no sé si es el fin del mundo o no. Lo que sí que sé es que toda esta situación de tanto desastre, tanta cosa mala, o sea, el tema de la pandemia ayer, lo que pasa es que igual nos acostumbramos a escuchar, pero ayer habían 33 muertos. Aparte de los que mueren por otras cosas, pero como cada día te dicen la estadística de la pandemia, el día anterior, en Cataluña digo, habían sido 22. Es como que no se acaba, esto no se acaba. No sé si os da una sensación, a alguien le da algo. Y en este verano también me encontré a alguien, como esto sale en la tele no puedo decir quién es, pero es una exregidora de un ayuntamiento muy cercano. Me la encontré en la calle y nos dijo, a mí y a mi mujer, que una persona fuerte, una persona dedicada a la política y tal, que había desarrollado agorafobia en la pandemia. O sea, jamás había tenido problemas de ansiedad. Pero ¿sabéis lo que es la agorafobia? ¿Alguien lo sabe lo que es? El miedo a salir a la calle. Una persona que tiene agorafobia no puede salir a la calle, no puede ir a un sitio donde hay gente, tiene que estar en su casa. Y ese día había salido porque tenía que acompañar a su madre al médico y nos lo encontramos allí y me dio mucha pena. Y hay tanta gente que durante todo este tiempo ha sufrido y sufre y problemas de ansiedad que han aumentado. El otro día estuve con una yaya con depresión y que coincide con la pandemia, ¿no? O sea, porque las cosas que pasan y que nosotros no dominamos y que no se le ve solución pueden producir esa sensación, ¿no? De que estamos aquí, pero que esto es muy, muy frágil todo, ¿no? Y nos podemos ir a la porra en un momento, ¿me entiendes? Por deciros otra noticia triste, ayer leí que unos padres en Estados Unidos, antivacuna, ¿lo habéis leído? Murieron los dos con 2 semanas de diferencia y dejaron 4 hijos. Y les daban un mensaje a sus hijos sobre el tema de la vacuna. Digo, ya, basta de noticias y de... Bueno, a mí me sirvió el mensaje que os voy a compartir porque creo que nos enfoca en la historia del mundo y en el papel de Dios de una manera que al menos en mi caso, y espero que a vosotros también, pues me aporta tranquilidad, me aporta paz, a pesar de todo y que todo sigue igual y probablemente que va a ir a peor, porque el mundo en el que vivimos a mejor no va a ir, eso está claro, irá a peor o como mínimo igual. Entonces, fijaos en este capítulo de Éxodo capítulo 1, si queréis buscar en vuestra Biblia, podéis buscarlo. Éxodo capítulo 1, que ya sabéis que es la historia, el libro del Éxodo es la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Donde estaban esclavos
Y entonces viene Moisés, el libertador, los saca de Egipto con la mano poderosa de Dios. Y sabéis la historia, ¿no? Más o menos todos los que estamos aquí sabemos la historia. Como en el libro del Éxodo se explica que salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, el Señor les da la ley y les da las instrucciones para construir el tabernáculo, y el libro del Éxodo es eso, esa historia de un pueblo liberado con destino a la tierra prometida. Lo que pasa es que el libro del Éxodo no lo explica, es en el libro de Números donde se explica que ahí por fin llegan a las puertas de la tierra prometida, donde el Señor quería que ellos fueran su pueblo, ¿no? Esto es un poco así, muy resumido, lo que pasa aquí. Y vamos a leer, si os parece, vamos a leer y entonces pues luego veremos qué podemos aprender de este texto, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Para un momento, más que nada por recordar algo de la historia. Luego seguimos, ¿vale? También por si alguien no sabe cómo va la historia. Aquí lo que nos dice es que Jacob con sus hijos tuvieron que ir de la tierra de Canaán a Egipto. No explica por qué. Nosotros sabemos que era porque hubo hambre, ¿no? Hubo hambre en Canaán. Tuvieron que ir a Egipto a buscar alimentos, donde estaba José, el hermano menor, que habían vendido como esclavo sus propios hermanos, pero que por la gracia de Dios aquello había sido algo bueno al final, porque se convirtió en el gobernador de Egipto, con lo cual cuando llegó su familia, sabéis la historia, pues José pudo acogerlos allí. Y allí se quedaron toda la familia de Jacob, con todos los hijos. Y allí, como dice el versículo 7, lo que pasó es que a lo largo de los años los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. O sea, y hay un mapa, Matías, si lo puedes poner, más que nada porque veáis un poquito dónde se ubicaron, ¿no? Veis allí que pone Gosén, no sé si se ve, cerca de un puntito rojo. Entre los dos puntitos rojos pone Gosén. Bueno, pues eso es la tierra donde fueron a parar Jacob y sus hijos y donde crecieron y se desarrollaron. Y en el texto que vamos a leer se menciona esas dos ciudades punto rojo, que son Ramesés y Pitón. Y luego veis ahí un poco el camino que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿vale? Si quieres lo puedes quitar, pero bueno, ahí es donde crecieron. Claro, vosotros sabéis que Jacob es hijo ¿de quién? Isaac. ¿Y Isaac es hijo de? Vale, muy bien. La historia entera empieza allí. La historia entera empieza en Abraham, ¿no? Que Dios escogió a un hombre, Abraham, para a partir de él formar una gran nación. Entonces tenemos a Abraham, su hijo Isaac, el nieto Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son estos que luego se trasladaron a Egipto. Y así estamos situados. Bien. Claro, ahora el versículo 8 empieza con un entretanto. Dice, entretanto, pero ese entretanto son 350 años. ¿Vale? Más o menos, ¿eh? Dice, entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fijaos que
Es verdad que han pasado muchísimos años, no se nos explica qué pasó en esos 300 años, lo único que se sabe es que fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Claro, y llega a estos 300 y pico años y el rey que le tocara gobernar en ese momento dice, ostras, si esta gente son un montón. Según el capítulo 12, cuando salieron, después de 80 años a partir de lo que estamos leyendo, cuando salieron eran 600.000 hombres, cuando salieron de Egipto a los 430 años, ¿vale? O sea que 600.000 hombres significa que no cuentan niños. Los cálculos que han hecho los expertos es que cuando salieron de Egipto eran como 2 millones por lo menos. Una gran nación, ya, no, un pueblo ya, no era una tribu, ni 12 tribus así, eran una gran nación, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí es que el rey lo que dice es, ostras, esto hay que pararlo, hay que parar el crecimiento de esta gente, porque si en una guerra se van a asociar con el enemigo y nos van a ganar y encima además se van a ir de aquí, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es una explicación de lo que este rey se pone a hacer para pararle los pies a los israelitas, para menguarlos. Entonces dice varias cosas. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y, aparte, edificaron, ¿quieres poner, Matías, el mapa otra vez? Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y... ¿Veis las ciudades allí? O sea, les obligó el rey a construir 2 ciudades. Eso se dice muy rápido, pero eso llevaría su tiempo, sus años y su esfuerzo, su sacrificio, etcétera, ¿vale? Seguimos. Ya puedes encender. Gracias, Jesús. Versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea que les sale, como se suele decir en coloquial, el tiro por la culata, ¿no? Cuanto más les oprimen, más se multiplican. Entonces, los egipcios, si seguimos la lectura, lo que hacen es apretar más todavía la dureza del trato, ¿no?, contra ellos. Dice que hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pero ahora viene algo mucho más duro, o sea, mucho más fuerte. Lo que tienen que sufrir los israelitas pues ya es un genocidio. Lo que viene ahora es que el faraón ordena un genocidio. Habló el rey a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba... ¿Cómo? ¿Y la otra? Acordaros de ellas. Cuando acabemos el mensaje tenemos que decir, yo quiero ser como Sifra. Igual ni te acuerdas de quién era Sifra ni Fúa. Sifra y Fúa. Hay gente que dice, yo quiero ser como Messi. No, nosotros queremos ser como Sifra y Fúa, ¿vale? Bueno, son unas comadronas, parteras. Faraón le dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Fuerte esto, ¿no? Nosotros, como estamos acostumbrados a las historias de la Biblia, nos suena fácil. Pero que te maten a un hijo, no creo que sea fácil para nadie que tenga un hijo. Y la orden que les da el faraón es, cuando asistáis, si es un varón, fuera, matarlo. ¿Qué pasó? Versículo 17, que las parteras, que no nos dice si eran hebreas o eran egipcias, se supone que egipcias, pero las parteras dice que temieron a Dios. ¿Qué cosa? Si eran egipcias, ¿por qué temieron a Dios? Si Dios era el faraón, porque el faraón era Dios para ellos, pero dice que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Bueno, no sé si esto fue una mentira o era una verdad, o las dos cosas, ¿no? Pero ella lo que dice el texto es que temieron a Dios y por eso no hicieron lo que les pidió el faraón, ¿vale? Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea que acaba así nuestro capítulo de una manera muy negra, muy oscura, con una orden de un genocidio hecho por todo el pueblo egipcio. Así que cualquier egipcio que escuchara o supiera que en casa de una hebrea nacía un varón, tenía que entrar allí, coger al niño y matarlo, tirarlo al río o lo que fuera. Muy fuerte, ¿verdad, esto? Así que esta es nuestra historia. Dice, bueno, ¿y qué vamos a aprender de una historia tan más? Como no leemos los capítulos que siguen, no sabemos que la historia pues, continúa y que luego al final nace uno de esos niños que en vez de morir se convierte en ¿quién? En el libertador de los israelitas, ¿no? Bueno, esta es nuestra historia. Y aquí lo que vemos es la opresión y la oscuridad de un pueblo que teóricamente, ya estaba a punto para poder seguir el propósito de Dios. O sea, Dios le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación y los llevaría a una tierra prometida. Y ahora en este momento ya son una gran nación y ya podían ir a la tierra prometida. Pero tienen que sufrir, tienen que pasar por la prueba, por el dolor de tener que estar aguantando esta situación por parte de este rey, ¿no? Que les oprime, ¿vale? Luego sabemos cómo sigue el siguiente capítulo. ¿Lo sabéis? Lo digo para que conozcamos. O sea, en el siguiente capítulo, ¿qué pasa? Que nace Moisés. Nace Moisés, tendría que morir Moisés, como todos los niños hebreos, tendría que haber muerto, pero no muere porque la madre lo pone en el río, allí con los juncos, y el niño va al final a la princesa de Egipto y lo salvan. ¿Y cómo sigue la historia? Hasta 80 años después, o sea, fíjate los tiempos cómo van, hasta 80 años después que no se convierte en el libertador. Que tú dices, ostras, el capítulo siguiente ya es, ¡wow, qué guay! No. El capítulo siguiente el niño se salva, pero la opresión sigue hasta 80 años después, que entonces es cuando por fin viene Moisés a liberar al pueblo, con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría leer ahora, así luego ya iremos al grano con lo que aprendemos de esta historia, ¿vale? Esto es para entender toda la historia. A mí me gustaría leer en Génesis 15, 13. Es un texto muy importante para comprender, en general, todo, y aprender de qué Dios estamos hablando en medio de esta situación que de momento parece oscura para los israelitas, ¿no? Porque viven esos tiempos de opresión. Dice Génesis 15, 13 hasta el 16. Son palabras que el Señor le dijo ¿a quién? Al bisabuelo de José. Tira muchos años para atrás, pues casi 600 años atrás. Estas palabras las dijo Dios a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza.
Eso es futuro, ahora lo que dice ahora es para Abraham solo. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Eso no era para los 400 años después, sino ahí. Y luego empalma otra vez con lo de antes, dice, y en la cuarta generación, que son los 400 años, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Igual tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues esto tiene mucho que ver con la enseñanza que a mí me gustaría compartir, ¿no? Porque ya el Señor a Abraham le dijo lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar. 600 años o por ahí después. ¿Vale? Me salto esto. Bien, pues ya está. Esto es la historia. Ahora viene qué podemos aprender nosotros. Desde luego, en este capítulo, es un capítulo duro, porque está esa opresión, ¿no? Contra un pueblo que era el pueblo de Dios. Y Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo eso, ¿no? Todo eso podía generar en ellos también sus dudas de, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Somos los descendientes de Abraham, de hijos de la promesa. Estamos aquí, ahora ya que estábamos a punto para ser un grupo grande para irnos a la tierra prometida, pero ahora resulta que hay que sufrir aquí y pasar lo que tenemos que pasar durante estos años. Bueno, aunque no es quizá tan evidente, pero a mí me gusta ver en este texto que hay luz en la oscuridad. Es una enseñanza. Y es una enseñanza en general de la Biblia, entera. Para cualquier creyente, para la Iglesia, para el pueblo de Israel, que tan cierta es la oscuridad en la que podemos estar viviendo, a nivel personal, a nivel mundial, a nivel nacional, como la luz que gracias a Dios hay en medio de esa oscuridad. Hay algunos detalles aquí, como por ejemplo el hecho de que cuanto más les oprimían, más se multiplicaban. ¿Os acordáis que ellos tenían que estar en Egipto hasta que ya se hubieran multiplicado lo que tenían que multiplicarse para poder ser una nación, para poder ir a su tierra, ¿no? Tenían que estar allí. Y resulta que cuando más los quieren oprimir, cuanto más los quieren fastidiar, ocurre lo contrario, es que más les oprimían. Es verdad que a nadie le gusta sufrir. Esto me recordaba a la iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia del primer siglo que fue perseguida, a la vez que fue perseguida, logró su máxima expansión en el primer siglo. Por todo el Imperio Romano crecieron iglesias gracias, en parte, a la persecución, ¿no? Y esto nos enseña de la Biblia, que a pesar de la opresión que puede vivir el pueblo de Dios, la iglesia que ahora está perseguida, muchas veces eso ha resultado en algo que Dios ha llegado a usar para bien, ¿no? Para incluso sus propios propósitos. Esa historia de las parteras, ahí, es como una lucecita, en medio de toda la maldad de este faraón que quiere matar. Hay dos, ¿cómo se llamaban? Cifra ahí. Claro, ¿tú crees que era normal que esas dos parteras se enfrentaran al faraón para decirle o para hacer lo contrario de lo que le estaba pidiendo? Te iba a cortar el cuello, ¿no? O sea, pero dice que ahí en medio de toda esa historia, de ese drama, temieron a Dios y no hicieron lo que les pidió el faraón. Y además dice el texto que fueron bendecidas por Dios por ese motivo. Luego nos entretendremos un poquito en este detalle. Por lo tanto, aunque es poco, claro, si vamos al capítulo siguiente, allí tenemos una luz un poco más grande en medio de la oscuridad. Nace el que sería el libertador. Ya tenemos una lucecita más grande. Y si seguimos la historia, a los 80 años, ese libertador viene por fin para sacar a Israel de la esclavitud, con lo cual ya la luz se nos ha hecho más grande, ¿no? Ahora, la segunda cosa que a mí me gusta y que a mí me hizo bien meditar en esto, que es una cosa que ya sabéis, pero bueno, que está aquí también, y en base al texto de Génesis y a todo el libro del Éxodo,
hay una enseñanza muy importante. Si no me has entendido hasta ahora, espero que ahora sí me entiendas. La enseñanza muy importante, a pesar de como ellos podían ver todo, y tú y yo podemos ver la historia ahora de nuestro mundo como está, es que Dios es el Señor de la historia. Esto es la enseñanza fundamental. Dios es el soberano, soberano es el que manda, el que gobierna, absoluto de la historia. Y eso lo vemos aquí en este libro del Éxodo, si lo combinas con Génesis también. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Abraham ya preveyendo lo que iba a pasar y pasa exactamente como dice Dios que tenía que pasar. Dijo Dios a Abraham que el pueblo estaría 400 años y pasa. Dijo Dios que después serían liberados y pasa. Dijo Dios que volverían a Canaán. Dijo Dios que la nación que les oprimía sería juzgada. Y fueron juzgados con las plagas, ¿os acordáis? Dijo Dios que además saldrían, eso lo hemos leído antes, que saldrían de Egipto ricos. Y ocurre, si tú vas a Éxodo 12, o 13, o el 14, ahora no me acuerdo cuál es, pero la gente, los egipcios, les regalan joyas, les regalan de todo, y iros ya de aquí, por favor, pero salen ricos. Esto era palabra de Dios 600 años antes, que le había dicho a Abraham. Así que fue así. Moisés, capítulo siguiente, Moisés tenía que haber muerto, pero no murió, porque Dios tenía planeado que Moisés iba a ser el libertador. Y luego cuando Moisés se enfrenta 80 años después de haber nacido al faraón, y el faraón se resiste, y se resiste, y se resiste, y se resiste, por fin, después de 10 plagas, al final el pueblo de Israel sale. ¿Esto qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando Dios quiere que algo ocurra, ocurre. Eso quiere decir que Dios es soberano de la historia, que Dios es el que gobierna la historia, el universo, el mundo, que es esa clase de Dios en quien nosotros creemos. Que no hay emperador, ni faraón, ni rey, ni oscuridad, ni opresión, ni pandemia, ni nada de nada que pueda impedirle a Dios hacer lo que Él quiere. Y creo que nosotros necesitamos recuperar ese enfoque de quién es Dios. Porque si no, las noticias nos tiran abajo. Parece que nadie está gobernando nada aquí. Y si miras a nuestros gobernantes, entonces ya te deprimes más todavía. Esto es lo que pasó. Finalmente los israelitas salen de Egipto y llegan a la tierra prometida. ¿Por qué pasa todo esto? Porque Dios quiso que pasara así. Y esto es la macrohistoria, ¿no? Nosotros sabemos que esa historia sigue. Sabemos que luego viene Jesús, que luego está la iglesia, que Dios ha dicho que Jesús va a volver, que luego vendrá la tierra prometida para nosotros. Aún queda eso por cumplir, pero eso se va a cumplir, porque por eso analizamos todo esto antes de lo que ya ha pasado, para ver que Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el Señor, que gobierna y la historia se dirige hacia el cumplimiento de sus propósitos. Y nadie lo puede impedir. Nadie. Las Naciones Unidas, todos los reyes, el poder chino, el poder yihadista, el poder americano, el poder... Da igual, que se junten todos los poderes. Y los que están en otra dimensión, nadie puede impedirle a Dios lo que Él quiere hacer. Esto para mí es una... Digo, menos mal, Señor, que es verdad, que era así la cosa, ¿no? Eso es la macrohistoria, pero fijaos que en el libro anterior, de Génesis, hay una microhistoria, porque tú puedes pensar, sí, claro, Dios va dirigiendo la historia así, pero bueno, ¿qué pasa conmigo? Dios me conoce a mí, mi vida, a Él le importa mi vida, es el Señor también que dirige mi propia historia.
Fijaos en José. ¿Qué pasó con José? Es una microhistoria dentro de esta macrohistoria. José fue vendido por los hermanos, primero quisieron matarlo, luego lo vendieron como esclavo, luego estuvo trabajando para Potifar, luego se fue a la cárcel injustamente, estuvo años en la cárcel, probablemente él pensando que qué pasa con Dios, que por qué está permitiendo todo esto, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis cómo acaba el libro de Génesis 50:20? Génesis 50:20, cuando los hermanos están delante de él y tienen miedo de que José se los cargue o los castigue por lo que habían hecho. Este versículo me encanta porque es una manera de comprender cómo es la vida en realidad, mi propia vida, porque él dice, vosotros, a los hermanos le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En la microhistoria de José, todos esos años que uno podría pensar, bueno, ¿esto es normal? ¿Me han separado de mi familia? ¿Estoy sufriendo? ¿Estoy en la cárcel? Encima, cuando tengo que salir de la cárcel no se acuerdan de mí y salgo mucho más tarde. Y aquellas cárceles no sé cómo eran. Luego tiene que trabajar para Faraón hasta que finalmente se reconcilia. Pero José es capaz de ver cómo Dios ha actuado, porque es el Señor, ha actuado para, incluso de todo lo malo, hacer que José salvara a su familia de morir de hambre. Y por lo tanto a la nación de Israel de no seguir en los propósitos que en esa macrohistoria Dios tenía para ellos. No sé cómo ves tu historia, la tuya, y yo la mía, ¿no? Yo viví de pequeño el divorcio de mis padres y eso no me parece que fuera nada agradable, ni que le guste a nadie, no sé si alguien ha pasado por ahí, pero lo pasamos mal. Y me parece que esa época de la vida de niño te deja secuelas ya para después, ¿no? Pero después con los años dices, ¿cómo el Señor nos protegió? ¿Cómo el Señor hizo que luego eso me sirviera para esto, para lo otro? Para conectarme con la historia que Dios tiene para la humanidad, desde mi pequeña historia de porquería y de una persona sola que quien conoce, resulta que Dios sí conoce la historia tuya de cada uno de nosotros, por lo que has pasado, por lo que pasarás, y Él es capaz también, y nadie se lo puede impedir, Él es capaz de hacer que eso de oscuridad sea transformado o sea usado o sea para bien al final, ¿no? Es lo que vemos en la historia de José. Fijaos que esta soberanía de Dios, y acabo ya este punto que es un poco más largo, me queda solo hablar de cómo eran las mujeres. Vale, Cifra y... Vale, me queda solo ese punto, pero acabo diciendo una cosa sobre la soberanía de Dios, sobre el hecho de que Dios gobierna y hace las cosas que Él quiere hacer. Dios tiene sus razones para lo que hace. Me gustaría matizar ese punto. Dios tiene sus razones. Nosotros no siempre entendemos las razones de Dios para hacer las cosas como Él las hace. No siempre lo entendemos. Pero Él tiene sus razones. Por ejemplo, una de las razones para que estuvieran allí en Egipto podría ser, esto es no lo dice literalmente, ellos fueron el mapa lo veíamos antes, la tierra de Gosén, que era una tierra perfecta para un pueblo ganadero. De hecho, esa es la razón por la que se quedan allí. El amigo de José, el rey, le da permiso para quedarse allí. Era de la mejor tierra de Egipto donde podían instalarse los israelitas, esos 70 que llegaron allí. Pero entre eso y entrar en la tierra prometida, siendo una nación que tiene que conquistar aquel pueblo, no podían ser 70, tenían que ser los 2 millones y pico que salieron. Por lo tanto, el hecho de que los israelitas se quedaran en Egipto tanto tiempo, hasta puede ser que tuviera una razón muy buena, porque, claro, las razones de Dios son buenas o no. O sea, ¿él tiene razón o la tengo yo? ¿Quién tiene razón? Entonces, Dios quiso que nosotros igual le decimos, pues ya podía haberse ido antes a su tierra prometida y crecer allí. No es una tierra que fluye leche y miel. Dios lo hizo de otra manera. Tiene sus razones.
¿Por qué Génesis 15, 16 es tan importante desde el punto de vista teológico? Aquí hay algunos teólogos que podrían confirmarlo. Mi profe de teología, que está con el Señor, José Grau, nos dijo que era un versículo clave, Génesis 13, 16. Porque dice que en la cuarta generación volverán a la tierra de Canaán, dice, porque aún no ha llegado hasta el colmo la maldad del amorreo. Fíjate ese versículo que dice, uy, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en la tierra de Canaán habían pueblos, el amorreo, el eteo, el jebuseo, el fereceo, el otro y el otro. Y eran pueblos paganos, pueblos idólatras, pueblos que tenían sus costumbres. Y lo que dice Dios es que en el momento de que volvieran los israelitas allí, sería cuando llegara a su colmo la maldad del amorreo. Es como que nos está explicando una razón por la que había que esperar a eso. ¿Por qué? Porque igual la conquista de los israelitas sería el juicio hacia esas naciones. No lo sabemos, pero es una razón que se nos da en el texto. Y por último, la soberanía de Dios tiene sus tiempos. No solo sus razones, tiene sus tiempos. Fíjate que son 400 años que tienen que pasar. Pero no solo 400 años, sino que además, por ejemplo, Moisés ¿cuántos años estuvo en Egipto aprendiendo de la universidad egipcia? 40 estuvo. Pero luego cuando se va al desierto y cuida las ovejas de su suegro, ¿cuántos años más está allí? 40 más, o sea, 80. Tú podrías decir, ostras, demasiado tiempo, ¿hace falta 80 años para preparar a un tío para ser dirigente? No, tú y yo podríamos discutirle todo a Dios. Si es tarde, si es temprano, si vas despacio, pero son 40 años y son 40 años. O sea que el nacimiento del libertador no sirvió hasta 80 años después, entenderme lo que quiero decir, ¿no? Sirvió para que fuera por fin liberado Israel. Tardó esos 400 años el libertador en aparecer. Lo mismo que tardó 400 años Jesús en venir. No sé por qué 400 y 400. 400 años de silencio de Dios, cuando el pueblo de Israel ya, al final del Antiguo Testamento, ya está como desahuciado, hasta que viene Cristo, ¿no? ¿Por qué 400 años? ¿Tú no le discutirías a Dios? ¿Por qué has tardado tanto en ayudarme en esto? ¿Por qué no me das aquello hoy? ¿Por qué no es ya? ¿Sí o no? Porque nosotros siempre queremos las cosas más deprisa. Queremos entenderlas y las queremos más deprisa. Pero tendremos que confiar en la soberanía de Dios, porque su razón es mejor que la nuestra, sus tiempos son mejores que los nuestros. Ahora, no sé qué, este punto en el que estamos, no sé si a ti te ayuda o no te ayuda. A mi hijo Mar le ayudó. Ahora, como me lo has recordado tú, ahora lo voy a decir. Estábamos repasando esta historia en el balcón en casa con Marc y leímos tal y le digo, Marc, ¿tú qué entiendes? ¿Qué te dice a ti esto? Y me empezó a decir pues lo que había aprendido en Apen, allí, como un loro. Digo, Marc, no tiene nada que ver, te estás equivocando. Escucha, párate. A veces nuestros hijos dicen lo que ya saben que han oído, ¿no? Digo, no. A ver, esta historia, Israel allí, esclavos en Egipto, están hechos polvo, les oprimen y tal y cual, pero tú sabes que Dios es el Señor de la historia, ¿a ti qué te dice? Dice, me da tranquilidad, me dijo mi hijo. Y digo, pues muy bien, eso es. Es eso. Nosotros, el hecho de recordar quién es, quién gobierna la historia, nos tiene que hacer estar tranquilos, tener paz. Lo cual no significa que cuando pases por la oscuridad eso sea agradable. Pero tenemos una perspectiva eterna, una perspectiva histórica que va mucho más allá del momento actual que uno está viviendo, ¿no? Por último, el último punto. ¿Sabéis una cosa? Que yo quiero ser como Cifra y Fua. ¿Por qué? Esta es una tercera enseñanza conectada con la anterior, que es imprescindible, ¿eh? Ahora tienes que estar atento, ¿eh?
¿Alguien se ha despistado? Ahora tienes que estar atento. Pero te voy a decir una cosa muy bestia. Dios puede hacer lo que quiera, pero tú lo puedes fastidiar. Eso parece contradictorio. ¿Puede ser que nosotros molestemos al Señor de la historia en sus propósitos? Es discutible. ¿Sabéis qué pasó con Israel cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida? ¿Entraron en la tierra prometida? ¿Acaso no era el plan de Dios que entraran en la tierra prometida? ¿Acaso no los sacó con mano poderosa de Egipto para meterlos en la tierra prometida? ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Dios no solo tiene que ser el Señor de la historia, sino que tiene que ser el Señor de mi vida. Y si Dios no es el Señor de mi vida y hay otro Señor por encima, yo puedo no cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Claro que lo puedo fastidiar. Y de hecho, qué pena, qué tragedia, que después de 400 años de esclavitud, más intensa al final, pero bueno, y ya ser rescatados y llegar a las puertas de la tierra prometida, no entren. ¿No te parece una tragedia? ¿Acaso Dios, el Señor de la historia, no había planificado otra película? ¿Y había movido los hilos para que eso llegara a ser así? Y los condujo por el desierto y les dio mandamientos en el Sinaí, les dijo que serían su especial tesoro. Y llegan allí, envía Moisés a los espías y vienen los espías y dicen, no podemos. Y Dios se enfada porque les dice que son rebeldes. Porque, ¿sabes una cosa? Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, pero hay otra esclavitud en el corazón, del cual no habían sido liberados, porque es algo voluntario. Lo tiene que decidir uno, que es quién quiero yo que sea el Señor de mi vida. Por eso me gusta Sifra y Fúa, porque Sifra y Fúa tenían un señor que era el faraón. Era el que les había dicho, matad a los niños. Pero resulta que ellas hacen esto. Colocan a Dios encima del señor faraón y hacen lo que este señor dice que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí, y además se juega en la vida por ello. Se juega en la vida. Eran dos egipcias que estaban acostumbradas a sus ídolos, a conocer al faraón como Dios. ¿Pero qué pasó ahí? No lo sabemos lo que pasó ahí. Si es que tenían algún conocimiento de los israelitas. Temieron a Dios y desobedecieron al Dios faraón. Lo cual quiere decir que pusieron a Dios como el Señor de su vida. En ese momento clave, ¿a quién obedecieron? Al que tiene que ser no solo el Señor de la historia, sino el Señor de mi vida y de tu vida. Hoy en día nosotros no tenemos un poder político que nos oprima como para que no hagamos lo que tenemos que hacer como cristianos. No lo tenemos. En otros países sí. En países de dictadura comunista o yihadistas, allí sí que los gobernantes pueden matar a Sifra y Fúa, o a ti y a mí, pero aquí no. Pero ¿creéis que tú y yo podemos tener algún Señor que no sea el Señor que tiene que ser el Señor? ¿Se ha entendido? ¿Tú crees que tú y yo podemos tener un Señor que realmente es a quien obedecemos, que no es el Dios que tiene que ser, no solo el Señor de la historia, sino el mío personal también? Porque si Dios no es el Señor de tu vida, no puedes conectarte con el propósito ese macro histórico que Dios tiene para cumplir con su iglesia, con su pueblo.
Por eso es tan importante Sifra y Fúa. Temieron a Dios, respetaron a Dios y Dios las bendijo. Yo creo que hoy en día nosotros podemos tener otros señores, pero ¿sabéis cuál es el más importante? Yo mismo, exactamente. Porque aparte de que va con va conmigo, a mí, a ver, ¿a quién no le gusta hacer lo que quiere hacer? O sea, ¿no? Vivimos en un mundo en que lo que te dice la gente es que tienes que hacer lo que te dé la gana. Y que lo importante eres tú. Y que tú hagas lo que tú quieres. Y que nadie te lo impida. Y si tienes que pisar a alguien para conseguir lo que tú quieres, lo pisas. Es un mundo muy así. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Mi padre no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Mi jefe no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Los políticos nadie me tiene que decir nada. Porque yo soy el faraón. Yo soy el faraón. Y eso está tan arraigado que choca incluso con los creyentes a la hora de la verdad, cuando hay que servir o no a Dios, cuando hay que sacrificarse en algo o no. Me puede la pereza, es el Señor de mi vida. No me levanto, es que no me apetecía. Tenemos una serie de razones que se convierten en el Señor a quien obedecemos. Nuestros miedos, la pereza, lo que el mundo nos ofrece, mi yo. Igual los israelitas estaban enfadados porque Dios les había hecho pasar todo lo que les hizo pasar en Egipto y llegaron a la tierra y dijo, pues ahora no te vamos a hacer caso, estamos enfadados contigo. Puede ser también, a veces nos enfadamos con Dios. Pero la enseñanza, y ya acabo de verdad, la enseñanza es que es muy importante no solo saber que Dios es el soberano de la historia y que dirige la historia, sino que es también muy importante que Dios sea el Señor de mi vida y no lo sea otro, ni yo mismo, ni nada, ni nadie más. Porque si no, podría ocurrir que teniendo Dios unos planes muy chulos para mí, me vaya al desierto como Israel a morirme allí y perderme su bendición. Dios bendijo a Sifra y Fúa por temer a Dios. Lo dice el texto que las bendijo. No sabemos cómo. Las bendijo. Y Dios no te puede bendecir a ti, ni a mí, si no es el Señor. Bueno, igual sí que lo hace a veces también, porque tiene gracia y misericordia. Pero me entiendo lo que quiero decir en cuanto a los propósitos de Dios, eso es indispensable. Así que nada, nos tenemos que animar, aunque pongamos el telediario, teniendo una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando. Al final el Jesús vendrá, y no te quepa duda, y estaremos con Él en la tierra prometida. Pero mientras tanto, nosotros que tenemos a Dios como Señor de nuestras vidas, si es así, estamos aquí para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ser de bendición también en el mundo este que está muy perdido. Para hablar con tanta gente que está hecha polvo, que está con depresión, con ansiedad, para ayudar, para echar una mano, para predicar, para lo que haga falta. La Iglesia está aquí hasta que Jesús venga para cumplir con su misión. Pero no va a cumplir ninguna misión si nosotros somos los señores de nuestras vidas. Hace falta pensar en eso y preguntarte, y yo preguntarme si es así la cosa. Pues nada, que el Señor nos ayude con todas estas cosas.